Rade, ¿cómo les va la vida? ¿Qué cuentan? Sunday, Bloody Sunday, ¿qué tal? Miren, me crucé con un concepto interesante que, si lo analizamos un poquito, es muy similar a todo lo que estamos observando en nuestra realidad. Vamos a ello. Hipocresía, nigromancia. Nigromancia podría interpretarse como una combinación de dos conceptos distintos, dice. Vamos a ver de qué habla. La hipocresía es la falsedad o el acto de pretender virtudes, sentimientos o comportamientos que en realidad no se poseen. Es decir, actuar de manera contradictoria a lo que se dice o se cree. Hipócrita. Nigromancia, una práctica mágica que históricamente se asociaba con la invocación de espíritus o la comunicación con los muertos, a menudo con fines adivinatorios o para manipular eventos en el mundo físico. Vamos a llamar al espíritu de Parabarapapapa. Mira vos qué interesante. La gente llamaba a los espíritus. Sí, se puede hacer, es tranquilamente posible. Pero el punto no está siendo utilizado de esa manera, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Vamos a ver. Una posible interpretación sería la expresión podría usarse para describir una forma de manipulación de la que alguien aparenta ser virtuoso, hipócrita, mientras utiliza métodos oscuros o engañosos, nigromancia, para influir a los demás o lograr sus objetivos. En realidad, no está llamando a la tía María que se murió, ni al tío Pepe que no sabemos qué le pasó y desapareció. Estamos hablando de otra cosita. Miren de lo que estamos hablando. Muchas veces pensamos, aceptamos, que no podemos hacer nada ante toda esta tormenta de locura, odio, desinformación, engaño y barbarie que nos ha superado en tal grado que nos hace sentir como una hoja seca en medio de un huracán. Pero quiero decirles algo, esta difusión, esa sugestión, esa sugerencia no son más que una injerencia externa. Se entromete en ti, invade tu conciencia y dirige una confusión que alimenta una poderosa propagación del caos. O sea, que todo lo que vos estás observando constantemente en relación a las news, a las novedades que están sucediendo o a lo que es aparentemente una circunstancia que sucedió de tal o cual manera, puede que tenga un ritual atrás de todo lo que sucede y se va instalando gradualmente en la mente de la sociedad y la lista de cosas es gigantesca que vienen preparando hace mucho tiempo, una atrás otras. Te puedo nombrar ilimitada cantidad de falsedades que hoy en día la sociedad cree como si fuesen completamente verídicas. Y no solo eso, sino que también, aparte de ello, lo enseñan en las escuelas para que se estudie como un hecho histórico verídico. Claro, la típica, el ganador o el que tiene el control, diría yo, es quien inventa la historia, o que pone la historia del lado que le conviene, ¿no es cierto? Reflexionemos. Estamos confrontando una de las ramas más sutiles y destructivas de la nigromancia, no en el sentido de hechizos oscuros, con palabras susurradas en las sombras, sino a un nivel que afecta directamente a nuestra mente y corazón. Sí, señor, nos están mandando programas directos a la mente para que la mente genere una identidad en relación a esos programas y que el corazón, lo que estas entidades consideran como el alma, se distancie directamente de lo que es nuestra realidad. Por ende, vivimos la identidad de la mente, ¿no? ¿Nunca te has detenido a pensar que el veneno más sutil no entra por la boca, sino por los oídos y los ojos? Ten en cuenta que todo lo que nos están informando sobre la realidad puede llegar a ser mentira. Y no solo eso, sino que es parte de una agenda muy bien organizada, con tentáculos infinitos parecieran, ¿no? Pero esa es la meta principal, hacer con que nos envenenemos y luego, en modo automático,
envenenemos a todos los demás con esa aparente verdad, ¿no es cierto? Es muy fácil cuando repetís una mentira tantas veces que se transforma en verdad. O como dicen, es más fácil engañar a una persona que decirle que ha sido engañado, ¿no? Nosotros los seres humanos somos seres mágicos por naturaleza, esa es la posición del alma, porque somos divinos, somos seres sagrados y al ser divinos, naturalmente tenemos una conexión trascendental con la esencia de la existencia humana, o sea, la suprema personalidad de Dios. Hay que opacar esa magia, hay que opacar esa naturaleza intrínseca de nosotros mismos y de esa manera hay que crear otra identidad. ¿Para qué? Para que esa identidad falsa crea que esa es su realidad. Y mientras esa identidad falsa, que es la identidad de la mente o el falso ego, siga creyendo en eso, van a ser muy fácilmente manipulables. Y eso es lo que le sucede al 99% de la sociedad, ¿no? Somos instrumentos conscientes capaces de crear realidades. Como un ordenador, tenemos 5 accesos principales para adquirir información, los sentidos. Estos sentidos son como un pentágono. Interesante, ¿no? Un pentaego. Y ese pentaego es lo que llamamos mente, o sea, el que asimila toda la información para que luego nosotros empecemos a crear ideas en relación a esa información. Mientras más te sitúes en tu mente, más vas a creer que eres esa mente, pero la mente en realidad no es más que una herramienta de tu alma. Todo lo que entra por estos accesos o los sentidos forma nuestra percepción de la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando esos accesos son manipulados? ¿Qué pasa cuando hacen con que en una puerta o en una ventana se filtre el color de la realidad de una manera diferente porque le pusieron algún tipo de telitas que hace con que el color cambie y no sea el que está sucediendo afuera, sino el que hicieron que aparente ser el que está sucediendo afuera? Y ahí es lo que está pasando, eso es lo que está pasando en la sociedad. Le hacen historias constantes para que las personas crean constantemente en realidades completamente distanciadas de la realidad, ¿no? Aquí es donde entra la hipocresía, una rama letal de la nigromancia moderna. La palabra misma, hipocresía, revela su esencia. Veamos, hipo proviene de 2 posibles raíces, hipnosis, hipno, que significa ilusión, y la otra es caballo, como en el caballo de Troya, ¿no es cierto? Que ambas nos conducen al mismo concepto. La hipocresía es el gobierno a través de la ilusión, un engaño que penetra como un caballo de Troya en nuestras mentes. No debería llamarse política, debería llamarse hipocresía directamente, ¿no? La hipocresía es ofensiva por naturaleza, abandona su propia posición para invadir la del prójimo. Sin embargo, muchas veces la confundimos con discreción, pero te equivocas, no te equivoques. Aunque ambas pueden parecer lo mismo, sus dinámicas son opuestas. La discreción es defensiva, busca proteger el fuero íntimo. No, discreción. Hay que ser discretos cuando nosotros aceptamos cualquier realidad como si fuese un hecho, ¿no? La hipocresía, en cambio, siempre busca imponer, penetrar, manipular, como la sagrada religión católica, por ejemplo, sin irnos muy lejos, que no son más que una herramienta práctica del Imperio Romano hoy en día, que no dejó de ser nunca el Imperio Romano, solo se puso otro nombre, ¿no? Católico, apostólico, romano, pero siempre tenía que dejar, ¿no? Romano. Jesús nació en Palestina, ¿qué tendrá que ver con el romano? Pero bueno, analícenlo, yo de que usted lo analizaría si creen en eso. Te invito a reflexionar, ¿nunca has pensado en cómo cuidamos nuestra privacidad al atender el timbre de nuestra casa? Tocan el timbre, golpean la puerta, espiamos por la mirilla, ¿ah? ¿Qué cosa, no? Un ojo nomás. Atendemos por el interfón, verificamos quién es antes de abrir la puerta, pero con total desenfado entregamos el corazón de nuestro hogar a un caballo de Troya llamado televisión. Televisión. Nada que ver con cualquier idea que se les puede llegar a cruzar a un conspiranoico. No, ¿qué va? Sion, pero ahí dice Sion. Peor aún, dejamos a nuestros hijos, seres inocentes, expuestos a su programación. Esto es muy divertido, pero te lo ponen en la cara, hay que ser muy
dormido, estar muy dormido para no darnos cuenta, ¿no? ¿Es este el camino que deseas seguir? ¿Prefieres seguir viviendo en este Matrix, hablando de economía, fútbol, política, bla, 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 mientras te manipulan? Reflexiona, nada de lo que percibes existiría sin ti. Tú eres la fuente de la existencia de lo que está a tu alrededor, porque tú determinas su presencia y su creencia, o sea, tu creencia sobre la presencia depende de ti. Eres tú quien dejas que ellos tomen el poder desde el caballo de Troya adentro tuyo, ¿no? ¿Sabías que eres el observador y también lo observado? Muy observado. Un puntito rojo en una pantalla, me dijeron una vez que somos, ¿no? ¿Sabías que individuo significa indiviso? Que no te pueden dividir. Identidad quiere decir idéntico, te quieren copiar, ¿no? Te montan la identidad mental para que todos sean muy similares y se anden copiando constantemente. ¿Por qué? Porque todos siguen el patrón de lo que debería ser la felicidad, lo que debería ser la alegría, las relaciones, la comida, la alimentación, la salud, los pensamientos, las ideologías, todos siguen un patrón. Si no es uno, es otro. Es un abanico bastante grande, pero sigue siendo parte del abanico que te construyeron para que tú decidas lo que ellos dicen que tenés que decidir. Todo lo que crees que está afuera está dentro de ti, siempre. Es la mente la que te puede destruir o ayudar. Depende de ti, cómo la cultivas. En los Vedas se nos da un ejemplo profundo en la historia de Narada Muni, quien al recibir una visión divina de lo trascendental comprendía que todo lo que percibimos está coloreado con nuestra mente. Su historia enseña que la realidad que experimentamos no es más que un reflejo de nuestra percepción condicionada. Como Narada, debemos purificar nuestros sentidos para percibir la verdad. ¿Cuál es la historia? Narada venía caminando con Krishna y Krishna estaba charlando con él y Narada le pregunta: ¿qué es esa Maya que siempre hablan? Maya, aquí, Maya, allá, la ilusión del mundo material. No, Krishna le dice: no quieres saber de esa ilusión, es muy complicada, te va a hacer perder mucho tiempo. No, yo quiero saber de qué se trata esa ilusión. No, le dice: mira, hace una cosa, sentémonos acá en este arbolito y anda a traerme un poco de agua del río. Y en eso Narada se va a buscar agua en el río. Y cuando está en el río encuentra una doncella que estaba cargando los potes de agua en la cabeza, como se hace en la India, ¿no? Y en muchos otros lugares. ¿Y qué sucede? La doncella no podía llevar todos los potes de agua, entonces le pide ayuda a Narada y Narada la acompaña hasta la aldea, a donde se encuentra con el padre de la doncella, el que le dice: has estado caminando y charlando en la intimidad con mi hija, y eso es algo que nosotros consideramos que es parte de un tipo de noviazgo, porque en la antigüedad no se concebía la idea de estar pasando tiempo en la intimidad con mujeres caminando o así de esta manera, porque se sabe muy bien, ¿no?, que la mujer es como el fuego, el hombre como la manteca, y empieza a haber esa química, ¿no? Incluso hay diferentes tipos de casamientos en los Vedas donde se dice que si un hombre y una mujer duermen bajo el mismo techo sin tocarse por más de 2 o 3 días ya están casados, imagínense. Cuestión de que le plantea la idea: has estado con mi hija, así que tenés que casarte con ella. Bueno, se termina casando con ella, terminan haciendo todo lo que tenían que hacer, tienen hijos, se queda a vivir en la aldea, pasan los años, tuvo nietos y todo lo más bien, ¿no? Y al cabo de un tiempo viene una gran inundación que arrasa con la aldea. Y todo el mundo queda, pero los mata, las casas se llevan, las vacas, los caballos, la gente. Y Nara venía flotando agarrado a un tronco y ve como su hijo y sus nietos se van ahogando, su suegro, su esposa que tanto amaba, y ahí está por ahogarse él, y de repente Krishna lo sacude, y él se da vuelta y está en el árbol. Ahí al pie del árbol donde habían ido a parar con Krishna, a sentarse. Y Krishna le dice: ¿y dónde está mi agua? ¿A dónde está mi agua? Y le dice: pero, ¿y mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Y mi suegro? ¿Y la aldea? Eso es Maya, le dice Krishna. Mamma Maya durate allá, mi gran energía divina, dice, que está al servicio mío para que nosotros, los humanos, tengamos la percepción de la realidad desvirtuada, para que podamos percibir una realidad que no es, y dentro de esa realidad que no es, comprender nuestra esencia divina. Imagínense,
Y ahí es como fue sucediendo todo eso. Es una explicación en las tantísimas historias que hay en los Vedas, ¿no? Nada existe fuera de ti. Tú creas dentro de tu mente la aldea, los hijos, la abuela, el abuelo, todo. Todo lo que percibes es un reflejo, como dicen los Vedas. Sarvam Kalvidam Brahma. Todo esto es Brahman. Esta es la esencia de la realidad. Todo está interconectado. La ilusión nos hace olvidar esta verdad y caer en la trampa de la separación. Creemos que estamos desconectados con el Espíritu Supremo. Creemos que estamos viviendo una realidad que no tiene nada que ver con el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos han planteado la idea de que somos una mente, la identidad mental. Recuerda este mantra védico que revela nuestra verdadera naturaleza. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnadudachyate Purnasya Purmadaya Purnavavavashishyate. Esto es completo. De lo completo surge lo completo. Aún así, lo completo permanece completo. O sea, que Krishna manifiesta absolutamente todo y no por eso él pierde algo de su totalidad, su completitud. Y así es en realidad nuestra esencia divina. Nosotros estamos completos en nosotros mismos y podemos manifestar cosas de la misma manera que la suprema personalidad de Dios lo hace, pero solo si nos situamos en la comprensión de que somos un alma eterna. Ahí es donde se manifiesta nuestra percepción de esa realidad. ¿De verdad quieres seguir hablando de lo mismo? ¿Prefieres vivir como un calamar en su tinta atrapado en la propia percepción limitada? Recuerda también este mantra védico. Asatoma sadgamaya tamasomayo tirgamaya mrityarma amritangamaya. Guíame de la irrealidad o la mentira a la realidad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad, porque somos seres eternos. No hay forma de erradicar esa realidad de nuestra esencia. Nosotros estamos viviendo la identidad falsa de la mente, quien no es eterna, porque fue creada. Fue creada desde el preciso instante en que nacemos en este mundo y nos hacen creer que somos un cuerpito chiquitito, que tenemos un nombre, que tenemos una nacionalidad, un lenguaje, una circunstancia económica, una sexualidad, pero nada de todo eso es real. Es la realidad del cuerpo finito, pero con los Vedas el análisis es que la realidad es solo aquello que es eterno, pleno de conocimiento y felicidad, o sea, el alma, Sachit Ananda. ¿Qué eliges tú? La respuesta está dentro de ti. Tú tienes que buscar esa esencia, esa divina respuesta. Y no puedes buscarla de manera fehaciente, ¿cómo se podría decir? Concluyente, a no ser que sea por las experiencias reales de tu propia existencia. Tú tienes que tener experiencias esencialmente vivenciales. No creas en la fe manifestada por lo que otros vivieron, o puede que incluso por los que otros creyeron y te hicieron creer. Tú tienes que tener tus propias experiencias de tu persona como alma eterna. De ahí en adelante vas a tener una conexión divina. La fe viene del conocimiento o experiencias previas. De ahí es donde se desenvuelve la confianza. Si te has quemado con el fuego en algún momento, tienes fe de que el fuego quema. ¿De dónde vino eso? De una experiencia previa. Lo mismo sucede con Dios, con la suprema personalidad de Dios, con los seres espirituales y con la percepción de esta realidad falsa que intentan meternos constantemente en la mente. Pensalo un poquito, analizalo, saca tus conclusiones y contame qué opinas. Déjame en los comentarios tu opinión sobre todo este circo en el cual momentáneamente estamos deambulando. No te olvides que el karma termina y sucede el dharma. Entonces depende de cada uno de nosotros cómo salir de este karma constante. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. No te olvides de eso, suscríbete, deja un comentario y todo lo demás. Radhe, radhe.